Gracias, Ricardo. Buenas noches con todos. La orientación familiar, les voy a contar un poquito de historia nomás, porque sí es importante saber cómo nació y por qué Manolo, nació como está, para ver cómo nació y por qué hoy es como es. Hace mucho tiempo atrás, Rafael Pic, que es el fundador de la orientación familiar, es una persona de la obra que tuvo 16 hijos y que es el que prácticamente difundió la orientación familiar en todo el mundo. Él abrió casi todos los continentes la orientación familiar. Fue un poco motivado por San José María en un tema súper importante que era cómo podíamos influenciar en el mundo a través de las familias. Entonces, hace mucho tiempo atrás se pensó, bueno, ¿qué método se puede hacer o cómo se puede trabajar para ayudarnos entre las familias para poder desarrollar un buen entorno familiar, que es en donde se desarrolla tanto el matrimonio como la educación de los hijos? Y bueno, en varios países del mundo fueron saliendo iniciativas. Aquí alguna vez en Guayaquil se comenzó con temas que se hablaban, que eran formación en temas de familia, y se hizo varios diplomados, ¿cómo se llama? Inclusive maestrías que tenían que ver con la orientación familiar, pero al final de cuentas eso no era la orientación familiar. La orientación familiar, eso es una formación válida para muchas personas, pero eso no era la orientación familiar. Entonces, de tanto pensar, se tomó al método del caso como para dar charlas específicas en temas referentes a la familia y al matrimonio. Entonces, nuestro padre San José María se entusiasmó mucho con el tema, porque el método del caso te permite tocar la orientación familiar y los temas de familia desde una perspectiva diferente. ¿Por qué desde una perspectiva diferente? Porque el método del caso, como está estructurado en la orientación familiar, te permite primero, a través de un caso, discutir un tema de familia. Por ejemplo, vamos a dar un curso de amor matrimonial y dentro del amor matrimonial vamos a hablar sobre la afectividad y la sexualidad que se discute en la familia. Entonces, no discutes temas tuyos personales con tu esposa que pueden generar un conflicto, sino extraes hacia una pareja tercera los problemas, en donde puede ser más objetivo, inclusive podría ser un poquito más relajado en hacer ciertos comentarios, porque no estás hablando del matrimonio en general, sino estás hablando de unas circunstancias. Y este caso te presenta elementos de análisis en donde lo primero que hace la persona es leerlo, interiorizarlo, después leerlo con la esposa, interiorizarlo, y de ahí viene algo que es súper, súper importante, que son unas reuniones de equipo. Digamos que el curso de orientación familiar son un curso de 20, 25 personas, pero se hacen grupos de 5 personas para que estas 5 personas se reúnan a conversar del caso, a discutir del caso, y no de las situaciones particulares de cada matrimonio, sino del caso, que tienen temas que realmente son discutidas que pasan en todas las familias. ¿Qué tiene de importante esta reunión de casa o esta reunión de grupo pequeño? Que al poder, a través de 4 o 5 reuniones donde se discuten casos, llegas a tener cierto nivel de cercanía, cierto nivel de, de vínculo, en donde comienzas a generar amistad entre los diferentes matrimonios. ¿Por qué esta parte es importante? Porque hay estadísticas que te dicen que los matrimonios y las familias tienen mayor probabilidad de salir adelante cuando tienen un grupo cercano de amigos que se acompañan en la vida matrimonial, tanto en la vida matrimonial como en la educación de los hijos. Se sienten acompañados. Y normalmente cuando hay un problema, si este grupo de amigos tienen los mismos ideales, han sido formados en temas
de familia, de amor matrimonial, de educación de los hijos. Piensan también que todo el tema de virtudes, y esto es importante. Un segundo, Roberto, por favor, acuérdense todos de ponerse en silencio, porque hay ruido de fondo. Pueden tener el video, sí, pero no micrófono. Listo. Entonces, como todo esto, cuando tú tienes un grupo cercano, en los momentos de dificultad que siempre hay dentro de los matrimonios, comienzan a haber amigos en común que discuten de los temas siempre orientados a desarrollar una amistad y siempre orientados a solucionar los problemas del matrimonio o en su defecto las dificultades que tienen las familias. Este apoyo es esencial y es indispensable para que los matrimonios salgamos adelante. Y de ahí por qué es importante estos grupos pequeños. Ahora, ¿cómo se forman estos grupos pequeños? Siempre hay un jefe de equipo. Este jefe de equipo es una persona que no es que tiene que ser experto en temas de familia, sino que lo que tiene que ser es experto en el trato con las personas, en generar un buen ambiente, en generar un ambiente alegre, un ambiente cordial, en ver que si se está discutiendo un tema y se entra a lo personal o si puede llegar a algún tipo de conflicto, más bien generar un ambiente adecuado. Y ese es el momento propicio para poder generar cercanía, que es el caldo de cultivo para la amistad y la confidencia. Si bien el curso como tal no es un medio de formación, nos genera el vínculo con los distintos matrimonios para luego, en la intimidad que se genera y la amistad que se genera, poder atraer a la gente a medios de formación. ¿Sí? Te ayuda a acercarte a medios de formación. Entonces, es importante, ¿por qué se tomó esto? Es mucho para los temas de orientación familiar. Nuestro padre, San José María y Rafael Pic se ponían a pensar y decían, es que dar charlas en temas de familia es muy fácil. Tú te paras, le dices a un conferencista que hable de un tema y se habla de un tema y punto. Pero el espíritu de las cosas que hacemos en la obra no está en temas de dar charla, no está en temas de dar información simplemente, sino está en involucrarnos con los matrimonios, involucrarnos con las personas, acompañar a las personas. De ahí que, si bien esto no nació como un medio de formación en temas de familia a padres, los colegios de la obra en todo el mundo, porque estos cursos se dan en los 5 continentes, en más de 190 países, y en todos los países en donde está, si hay un colegio de una labor, un colegio que es una labor de casa, se imparten como formación de temas de familia los cursos de la IFF, del IMF, que somos los cursos de orientación familiar. ¿Por qué? Porque la filosofía de esto es no dar charlas y dejar a los padres abandonados, sino generar el ambiente para poder acompañar a las personas. Y el método del caso nos permite acompañar con toda esta estructura de los pequeños grupos. Entonces, el otro beneficio que tiene la metodología del caso y la orientación familiar es que nosotros en la IFFD y en el Instituto de Matrimonio y Familia estamos convencidos que no existen recetas únicas para los matrimonios. Tú no le puedes decir a un matrimonio, a ver, para educar a un hijo tú lo que tienes que hacer es A, B, C, D, E, F, G, cosas. Y los matrimonios para ser felices lo que tienen que hacer es esto, 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 esto. Sino que en la libertad que tiene cada individuo, en la individualidad que tiene cada persona y cada matrimonio, lo que es importante es enseñarle a los matrimonios y enseñarle a las familias a generar su propia dinámica familiar y su propia dinámica matrimonial. Y de ahí que lo que hace el método del caso es plantear unos temas, por ejemplo, si vamos a hablar de afectividad y sexualidad, vamos al matrimonio, si vamos a hablar de afectividad y sexualidad, tú planteas unos problemas que son comunes en todos los matrimonios.
diferencia entre el varón y la mujer, las diferencias físicas del varón, las diferencias físicas, cómo piensa el varón, cómo piensa la mujer, cómo las situaciones son, las situaciones cotidianas del matrimonio los toman los varones, los toman las mujeres, y cómo esa dinámica se da en el día a día. Una vez que tú expones eso, lo que da son criterios generales. Por ejemplo, el hombre en general es así, la mujer en general es así, pero ya los planes de acción, el qué discutir, los temas que se deben discutir, son propios del matrimonio. Y lo más importante dentro de la orientación familiar es enseñarles a los matrimonios a que aprendan a conversar como matrimonios de su proyecto matrimonial y de su proyecto educativo para los hijos, que no es uno para los hijos, sino es uno para cada uno de sus hijos. Y el principal problema es que los matrimonios, generalmente tú te vas dando cuenta, el principal problema es que los matrimonios, si bien se aman, si bien se desean aparentemente lo mismo, no han hecho un proyecto familiar. Y el proyecto familiar lo tienen que descubrir ellos. Entonces, lo que hacen los cursos es ayudarlos a construir ese proyecto familiar, a ayudarlos a aprender a comunicarse, a aprender a discutir de los temas importantes y relevantes del matrimonio y de la familia, para que ellos tomen sus propias decisiones. También en el curso lo que se va desarrollando es que se den cuenta que los problemas que tienen ellos no son solo de ellos, son muy posiblemente muy parecidos a la mayoría de los problemas matrimoniales de todo el mundo. Nosotros hace poco aquí en Guayaquil acabamos de culminar un curso con 35, 32, 35 matrimonios jóvenes, entre 0 y 5 años. Les dimos Amor Matrimonial 1. Entonces, cuando terminamos el curso, siempre pedimos retroalimentación, nos quedamos conversando un rato con ellos y nosotros les decíamos, bueno, ¿qué cosas les ha parecido enriquecedor del curso? Y una de las cosas que ellos decían eran, nosotros en muchos momentos pensábamos que realmente teníamos problemas muy, muy graves, porque eran problemas únicos que teníamos, y nos fuimos dando cuenta que estos problemas no solo los tenemos nosotros, sino los tienen todos los matrimonios que han participado en el curso. Se dan cuenta que no es que son temas que no se pueden solucionar, sino que más bien son temas cotidianos que hay que aprenderlos a solucionar. Y han encontrado en las otras parejas las mismas discusiones, los mismos problemas, y al final de cuentas, eso de alguna manera los ha tranquilizado, porque van viendo que esto los va a ayudar a poder construir un proyecto familiar y que se puede construir un proyecto familiar, que es viable construir un proyecto familiar, que hay matrimonios que han salido adelante y que todos los problemas que se van dando son propios de el construir la vida matrimonial, ¿no? Entonces, a veces, sobre todo los matrimonios más jóvenes se ahogan en un vaso de agua y se van dando cuenta que estos problemas son cotidianos, son de la vida del día a día. Por eso es que nuestros cursos, inclusive en otros lugares, a nosotros nos llamamos Instituto de Matrimonio y Familia, pero en otros lugares se llaman Familias Formando Familias, porque no somos más que un grupo de familias que nos dedicamos a esto, a la orientación familiar. Aquí no necesitas para dar un caso ser un experto en comunicación. Necesitas ser experto en el caso, tener criterios claros. Eso sí, nosotros a los formadores y a los jefes de equipo dejamos cierto nivel de formación, porque lo que hay que tener es claro los conceptos, ¿no? Claro lo que es el ser humano, claro lo que es el amor, los conceptos básicos de antropología, los conceptos básicos de afectividad, sexualidad, todos esos conceptos hay que tenerlos claros, que esa es una formación básica que nosotros la damos. Pero en líneas generales lo que se necesita es mucho sentido común y acompañamiento. ¿Por qué desde mi perspectiva? Yo ya llevo varios años en el Instituto de Matrimonio y Familia, posiblemente llevamos 8 años en esto de la orientación familiar, y al principio nos sentíamos perdidos porque yo soy economista de profesión y mi esposa es financiera de profesión. Entonces nosotros decíamos,
claro, habíamos participado en muchas charlas de temas de familia, en cursos, preparábamos para temas de cursos prematrimoniales, nos habíamos formado en este tipo de cosas, pero cuando tú te comienzas a meter en temas de orientación familiar, te parece que son cosas como de otro nivel, ¿no? Pero cuando a nosotros nos cambió la visión de lo que es la orientación familiar, al primer congreso que fuimos de la familia, un congreso mundial de la familia que lo hace la IFFD, que es al órgano internacional al cual estamos suscritos todos los miembros de los IMFs del mundo, y nos dimos cuenta que lo que hacíamos aquí en el Ecuador y los problemas que teníamos en el Ecuador, los tenía la gente en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, pero también los tenía en Italia, también los tenían en Australia, también los tenían en Filipinas, los tenían en Estados Unidos, los tenían en Europa, en casi todos los países de Europa, y que las personas que estábamos aquí éramos unos enamorados de los temas de la familia, que se habían involucrado, tal cual ustedes hoy están aquí escuchando una charla sobre lo que era la orientación familiar, y que el simple trato con los otros matrimonios nos iban enriqueciendo. La gente que participábamos de los cursos de orientación familiar organizando, nos habíamos enriquecido muchísimo. Habíamos tratado gente de Guayaquil y en muchas ocasiones de otros lugares haciendo estos cursos de orientación familiar. Y nos fuimos dando cuenta, a veces también uno pierde la noción de lo importante que es esta actividad. Porque uno dice, sí, nosotros damos cursos y este tipo de cosas, pero ya después, a través del tiempo, cuando tú te vas topando con gente que ha participado de los cursos, que pasó por Amor Matrimonial 1, Amor Matrimonial 2, Primeros Pasos, Primeras Decisiones y todos estos cursos, te vas dando cuenta que hay muchísima gente que se benefició y que sus matrimonios se fueron enriqueciendo producto de ese acercamiento que tuvieron con un curso de la orientación familiar. Y que producto de este curso de orientación familiar, posiblemente la esposa o el esposo tuvo contacto con un medio de formación y no solo le afectó en la parte no solo afectó en la parte familiar, sino también en la parte personal. Y esa parte personal se vio enriquecida porque ahora llevan una vida espiritual un poco más profunda, han mejorado su relación de matrimonio, matrimonios que no iban tan bien, porque nosotros nosotros no es que somos terapeutas familiares, nosotros no somos eso, nos encargamos de que los matrimonios buenos, sanos, que tienen problemas como cualquier otro, vayan mejorando día a día, porque todos queremos mejorar en nuestra vida familiar, pero que en algún momento determinado nos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros teníamos realmente problemas de comunicación y la vida nos ha cambiado. Y con mucho agradecimiento nos van contando las historias. Uno no se va dando cuenta en el momento que da el curso, pero después ya de mucho trato, de años de haber tratado con estos matrimonios, porque empezaron con un amor matrimonial 1 y ahorita posiblemente ya están en amor matrimonial 3, te van contando esas historias y se convierten también en testimonios que le sirven a los otros matrimonios que vienen a la orientación familiar. Entonces, la orientación familiar es un trabajo enriquecedor para todas las personas que trabajamos aquí, para todas las personas que participamos, los que trabajamos en la orientación familiar, pero también los que forman los cursos de la orientación familiar, los que participan de los cursos de orientación familiar. Y aparte de eso, es un caldo de cultivo para hacer mucho apostolado. ¿Por qué? Porque no hay nada más íntimo con lo que se pueda tratar a una persona que el tema matrimonial, que el tema familiar. Se necesita, para que una persona se abra en un tema matrimonial y para que una persona se abra en un tema de familia, necesitas mucha amistad con esa persona. Y eso, claro, exige de las personas que ya queremos, aparte de impactar en las familias, también impactar en la vida personal de las personas que participan en la orientación familiar, exige de nosotros un involucramiento con ellos, un buscar ser amigos, un buscar tener una intencionalidad sana, pero una intencionalidad
en buscar esa amistad con esas personas, porque no solo vamos a tocar el corazón del matrimonio y la familia, sino ya nos podemos también meter en el tema de en la parte personal. También tiene otra ventaja esto. La ventaja es que esta es una actividad que también la puedes hacer con tu esposa. ¿Por qué la puedes hacer con tu esposa? Porque la actividad familiar se la hace con familias. Se puede participar de actividades, por ejemplo, en España hay algo que se llama un verano diferente, en donde en la época de verano, que es las vacaciones, se organizan viajes familiares en donde se da formación, pero también se comparte un espacio bonito para que las familias se conozcan. Aquí en Guayaquil hemos hecho no un verano diferente porque es difícil conseguir espacios recreativos que no sean la playa, por lo menos acá en la costa, ¿no? En donde se pueda vivir un ambiente un poco más sano, pero se ha hecho paseos con familias, ¿no? Se ha buscado un fin de semana diferente, se han hecho paseos, por ejemplo, en el bus turístico de Guayaquil para que las familias vayan y hagan un paseo, paseos en familia, ¿no? Y es un espacio en donde, si yo, por ejemplo, mi esposa también es de la obra, pero yo he visto esposos que tienen una vida de piedad específica y la esposa un poco alejada. Es una forma de vincular a la esposa o vincular al esposo en temas que pueden desencadenar luego en una formación más personal, ¿no? Porque lo primero que tenemos que hacernos es conocernos, lo primero que tenemos que hacernos es involucrarnos con nosotros. ¿Y qué mejor espacio que el ambiente de familia? El que por excusa de todos los temas de orientación familiar, hagamos una reunión en una casa, quedemos en conversar, hagamos una parrillada, nuestros hijos se conozcan. Entonces es el ambiente propicio para generar una amistad que luego desemboque en medios de formación que nos ayuden ¿cómo se llama? A poder formar a las personas, ¿no? Entonces, es una tarea bonita, es una tarea que sirve muchísimo para todos estos aspectos. Bueno, no entro en el detalle de todo lo que es los cursos, pero nosotros tenemos, ya les dije, tenemos cursos de matrimonios y tenemos cursos que están orientados a la formación, al ayudar al proyecto educativo de los hijos, cómo ayudar a criar a los hijos. Y bueno, pues yo sí los animo a que si podemos expandir la labor en otros lugares, estos medios tecnológicos nos han ayudado mucho para poder asistir a otros lugares en donde físicamente nos era más difícil. Otra ventaja también que nos ha hecho es que como aquí en Guayaquil por lo menos la movilidad es un poco más complicado, claro, cuando llegas a la casa te conectas al internet y puedes tener estas reuniones como las tenemos. Lo importante, si bien la herramienta tecnológica nos ayuda, es nunca perder la cercanía y el contacto personal, ¿no? Eso siempre nos recalcan mucho en temas de orientación familiar. Los podemos usar como un medio inicial, como un medio de contacto, un medio de conocimiento, pero siempre es importante en el tema de la orientación familiar el contacto personal, la intimidad, el conocernos, el tratarnos, el estar juntos, porque es ahí que se genera la amistad y la confidencia que nos lleva ya a un vínculo más fuerte, ¿no? Eso en líneas generales. Yo no sé si Ricardo y ustedes tienen alguna pregunta específica, si quisieran que amplíe algo más. Yo estoy tratando de manejarme dentro de la media hora que me diste, Ricardo. No, está bien. No están. A ver, ¿alguna pregunta o comentario para Roberto? Ustedes sí, Augusto creo que está hablando. Augusto, sí. No te escucho, creo que estás en mute. Pon el micrófono, Roberto. Augusto, estás sin micrófono, Ok, Augusto. ok. Sí. Ahí, ¿está Sí, bien? ahí sí. Sí, Ahí perfecto. sí. Ok.
¿Aplica esto, Roberto, este método del caso para familias donde es un poco tóxica la relación? ¿Tú crees que Aplica es para válido? Es todo, un caso. a ver, aplica para todo matrimonio que no tiene una circunstancia que necesita una... Todos los matrimonios tenemos unas dificultades y todos somos de alguna manera tóxicos. Esa es la realidad. O sea, el tema es que la orientación familiar sirve para mejorar la situación. Muchos matrimonios que han entrado a un curso de orientación familiar les ha abierto la mente para que se den cuenta que necesitan una ayuda profesional. Y nosotros hemos conducido a estas personas a profesionales que necesitan un acompañamiento. Nosotros en la orientación familiar como tal no hacemos acompañamiento, porque la orientación familiar sirve para que nos aprendamos a comunicar y este tipo de cosas. Hay matrimonios o hay personas que necesitan una ayuda más personal y particular a un problema conductual, a un problema psicológico o a un problema terapéutico. En este caso, nosotros lo que hacemos es identificamos, porque muchas de estas personas cuando te comienzan a contar, te dicen, oye, tú, mira, yo tengo este problema. A veces nos convertimos un poco en medios asesores, pero asesores como cualquier amigo. O sea, un director espiritual no es un terapeuta, ¿no? Pero puede identificar muchos problemas conductuales que tienen que ver con la vida espiritual, que tiene que ver con la vida, con ciertos problemas generales. Pero ya cuando es un tema terapéutico, sí se tiene que derivar a unas personas, pero nosotros lo recomendamos. Entonces, todo matrimonio que quiera mejorar siempre tiene que entrar a un curso de orientación familiar. Lo que no es adecuado, y esto sí somos bien claros y categóricos, porque nosotros partimos con la verdad de frente. Nosotros atendemos a matrimonios entre varón y mujer, y esto hago porque podría no ser tan obvio en todo el mundo, ¿no? Posiblemente aquí en el Ecuador es bastante más obvio. No sé si en todos los niveles, pero nosotros atendemos los matrimonios entre varón y mujer, casados o en unión libre estable. No necesariamente tiene que ser un matrimonio eclesiástico, ¿no? Pero es un matrimonio estable con sus hijos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar mucho de el vínculo matrimonial, vamos a hablar mucho sobre la indisolubilidad del matrimonio, vamos a hablar mucho desde temas antropológicos, no religiosos, ojo, porque esto se defiende desde el punto de vista antropológico. Tú puedes defender la unión matrimonial como una unión estable, única, permanente, desde el aspecto antropológico. Así es el matrimonio. El matrimonio es antes del sacramento. El matrimonio fue concebido desde su creación. Entonces, eso es importante, porque hay gente que te dice, oye, yo estoy divorciado, ¿puedo entrar al curso de primeros pasos? Nosotros no le cerramos la puerta a nadie, pero lo más probable es que cuando esa persona entre al curso, se vaya a sentir de alguna manera incómoda, pero porque esa es la realidad, ¿no? Y nosotros eso no lo ocultamos, ¿no? Puede venir cualquier persona al curso. De hecho, déjenme contarles que no me acuerdo si fue en España, se daban los cursos y un matrimonio igualitario pidió participar. Y le dijeron, mira, el curso es para esto, pero si quieres participar, entra. Y entraron. Y ellos mismos a la siguiente sesión ya no fueron. Pues, fueron a la primera y dijeron, sabes que esto no es para mí. Porque van a hablar del vínculo matrimonial, van a hablar de... Entonces, zapatero a su zapato, nosotros somos expertos en esto que hacemos y punto. Entonces, sí lo advertimos, le decimos a la gente que es, porque inclusive pedimos que en la sesión esté papá y mamá. O sea, anécdotas hemos tenido de todo. Yo te cuento que alguna vez nosotros teníamos un curso de amor matrimonial en la mañana y un curso de primeros pasos en la tarde.
Y en la mañana fue un chico con una señora. Y en la tarde fue el mismo chico con otra señora. Y entonces nosotros nos quedamos, claro, nos dimos cuenta cuando vimos a la persona. Y resulta que había ido al curso de amor matrimonial porque estaba casado, civil, eclesiástico, todo con su esposa. Pero había ido al curso de la tarde porque estaba en un curso de primeros pasos. Él había tenido una hija con una persona adicional y habían escuchado del curso y quisieron participar. Nosotros le abrimos las puertas, pero lo que queda claro es lo que comentamos, ¿no? Siempre vamos a hablar del vínculo matrimonial, vamos a hablar de que lo importante, inclusive para la estabilidad de los chicos, es la unión y el amor entre los padres, que los padres permanezcan juntos, todo ese tipo de cosas, ¿no? De alguna manera complica que uno de los dos no esté en la obra. Nada, para nada. De hecho, pueden ser hasta de otra religión. Nosotros hemos formado a las escuelas de padres de ciertas iglesias evangélicas. Porque esto tiene que ver con el vínculo matrimonial. Ahora, que en el momento en que tú conoces a los matrimonios y tú puedes hacer intimidad con esa, puedas hacer una actividad apostólica, como yo te digo, es el espacio perfecto para poder hacer toda actividad apostólica. Pero el curso como tal es abierto. Entonces, Perfecto. la idea es que si tú identificas un matrimonio, que es un matrimonio que se ve que podría ir por un medio de formación, más si tú eres de la obra y tu esposa no, o si los dos son de la obra, es mejor todavía para los temas apostólicos, porque tú puedes escoger al esposo, llevarlo por un medio de formación, la esposa puede llevarlo en un medio de formación. Pero ya eso entra, por eso es importante el curso, el grupo, los jefes de equipo, porque en los cursos pequeños, en los grupos pequeños, tú haces la intimidad, ¿sí me explico? Y ahí vas conociendo a las personas y vas diciendo, a estos los invito, o los invito a todos a un medio de formación, a todos los varones, la mujer invita a todas las mujeres. En muchas ocasiones hay esposos en donde el varón es de la obra y la mujer no, y la mujer se comienza a involucrar en temas de la obra por los temas de familia. Entonces, no hay ninguna limitación en ese sentido. Ok. Listo, Roberto, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Inesita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a ver si alguna esposa presente se puede presentar, si quieren, si no le importa. Hola, hola. Buenas noches. Hola, Pablo. Hola, Ricardo. Hola, Roberto, gracias. ¿Está tu Hola, esposa ahí, Pablo, o no? Ah, ¿Está tu esposa ahí o no? mira, una pregunta. ¿Ah? ¿Está tu esposa ahí o no? Sí, está aquí al lado mío. Ahí. Aquí está. A ver, que cuente un poquito si ella se ha involucrado, ¿no? En eso, ¿no? ¿Ah? Bueno, sí, yo estoy involucrado, pero también me involucran. Dile que cuente algo. Me involucran. Acuérdate Dile que a uno cuente también lo algo. secuestran. Está bien. Ya. Cuéntame, Pablo, Dile ¿me ibas a decir algo? sí. Sí, una pregunta. Nosotros, como sabe Ricardo, vivimos en Cuenca y queríamos saber si hay algún tipo de planificación u orientación dirigido específicamente, digamos, para tratar de abrir un poco espacio en Cuenca a manera de una primer acercamiento o no sé, o comenzar con el curso. ¿Cuál sería más o menos la finalidad? Mira, nosotros estamos dispuestos a abrir en cualquier lugar de la zona sur, sería, porque Quito se encarga de la zona norte, o sea, Cuenca entra dentro de nuestra jurisdicción, como quien dice. Nosotros hemos hecho cursos en Manta, hemos hecho cursos en Machala, alguna vez tuvimos contacto con gente de Cuenca. Lo que nosotros necesitamos para abrir un curso es el foro, o sea, la gente. Hoy por hoy, a través de Zoom se puede hacer mucho más fácil, porque nosotros necesitamos dos cosas fundamentales. El grupo de matrimonios que quiera, que tiene que ser bastante homogéneo entre sí, porque en la experiencia, cuando tú armas los grupos, para que en los grupos haya cierto nivel de intimidad en algún momento determinado, que se pueda generar amistad, tiene que haber algún tipo de afinidad en edad,
en nivel socioeconómico. Nosotros no es que nos dirigimos a un nivel socioeconómico específico, pero si vamos a abrir un curso en un nivel específico, que la gente sea homogénea, que si vamos a abrir en otro no hay problema, pero que sea homogénea para que la discusión sea parecida, ¿no? O sea. Y lo importante es identificar a los jefes de equipo. El kit del asunto de todos estos cursos está en identificar en jefes de equipo, porque la tarea del curso del jefe de equipo es motivarlos a que se mantengan activos durante todo el curso. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que ya armamos los equipos, el jefe de equipo arma su chat, llama a la gente, oye, mira, en muchas ocasiones, cuando se puede hacer presencial, pone la casa o organiza la reunión pequeña, ¿ya? Si ese jefe de equipo es movido, el grupo se mueve, ¿ya? Y la plenaria sale como consecuencia del jefe de equipo. Entonces, se necesita, por cada jefe de equipo, entre 3 y 4 matrimonios más. O sea, el grupo no puede ser más de 5 porque se vuelve un grupo muy grande y se pierde eso que se quiere. De hecho, el curso, ¿cómo nació? Se llamaba 4x4. Una persona formaba un grupo de 4 amigos y con 4 personas, con 4 amigos se abría un curso. Así se llamaba cuando no existían los colegios. Así nació y de hecho se llamaba 4x4. Entonces lo que se necesita es un jefe de equipo, identificar gente que no necesita ser experto en temas de familia ni nada, sino que obviamente que vaya a poner un buen ambiente, que sea un buen anfitrión y que sepa modular la reunión de casa. Porque ¿qué es lo que sucede en las reuniones de casa? La idea no es entrar a la discusión íntima de los temas personales, sino que se discuten temas generales, ¿no? Entonces, a veces hay un matrimonio que es un poco más agresivo o un matrimonio que se pelea entre ellos. Entonces, el jefe de equipo tiene que tener la habilidad de decir, bueno, pero ¿sabes qué? Pero centrémonos en el caso o chévere, y cambia el tema de tal manera que no se haga un ambiente feo. A veces hay un sabelotodo en el grupo que quiere contestar todo. La idea es, oye, chévere tu opinión, pero, oye, ¿qué piensa tal persona? ¿Sí me explico? Esa es la tarea del jefe de equipo. Entonces, esa persona tiene que ser escogido Claro. con bastante ojo, ¿no? Bueno, está bien. La clave está ahí. La clave está ahí. Pero una vez que nosotros entre 15 y 20 personas abrimos un curso. Hoy por hoy es más fácil porque podría ser, por ejemplo, un equipo de, no sé, me invento, un equipo de Cuenca, uno de Loja, uno de Guayaquil, uno de, y armas los equipos, ¿no? Porque hoy por hoy no tenemos la limitación del espacio. Entonces, bueno, la idea de en vez del círculo de hoy día, esta charla de Roberto, que te agradezco, Roberto, estaba muy buena, yo mismo me he informado mucho, es precisamente que estamos pensando hacer un curso, aprovechando que se está haciendo todo por Zoom, en que participen algunos matrimonios de Loja, algunos de Cuenca y unos poquitos también de Guayaquil, lo cual, para que sea como la primera oleada acerca de esto. Así que yo les estaré comunicando a ustedes, digamos, porque lo próximo sería avisarles cuando hay, me parece, Roberto, si no me corrige, pero habría un webinar sí, en el que vamos a hacer un webinar a las personas que estarían interesadas para saber si se inscriben o no se inscriben en el curso. Así es, Entonces, vamos a hacer un webinar con una charla matrimonial en donde se va a explicar, en donde se invita a las personas y de ahí se explica un poco el curso. Ese webinar es como un enganche para que la gente participe luego del curso. Yo tengo muy buenas experiencias en los matrimonios, sobre todo los jóvenes. O sea, si ustedes me preguntan a mí, los matrimonios jóvenes están muy necesitados de este tipo de ayuda. Ahora, al final de cuentas te sirve el curso para todo, ¿no? Pero les digo, conseguir gente, créanme que quedan muy, muy contentos con los cursos. O sea, realmente es algo muy bonito que ayuda mucho a la gente. Ok, gracias Roberto. Ricardo, ¿tú estarías avisando cuándo es el webinar? De acuerdo, estaré coordinando con ustedes, de acuerdo, sí, de todas maneras, por supuesto. Yo hablo con Roberto, el coordino y... Ok, muy bien. Sí,
Y con, Listo. con suficiente Muy tiempo bien. también para poder invitar a las personas a los matrimonios. Exacto. Perfecto. Gracias. Perfecto. Gracias. Un gusto. Estamos Listo, anotados. Ricardo. ¿Algo más? ¿Comentario, pregunta? Reclamo, lo que sea. Nada más, bueno, ya, muchas gracias Roberto entonces, hasta aquí nomás Un llegamos. gusto. Hasta luego, chao. Hasta luego a Ya. todos, un gusto. Espero que a todos les haya servido. Chao, chao, bye. Bye, 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 bye.